Mi marido canceló mi boleto y me dejó sola en el aeropuerto de Casablanca sin teléfono, sin dinero, sin manera de salir. Entonces se acercó un multimillonario. «Finge que vienes conmigo», sonrió. «Tu marido se va a arrepentir muy pronto. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Suscríbete para más». Pero déjame explicarte cómo llegamos hasta aquí, porque la humillación que acabo de vivir fue solo el final de una historia que comenzó mucho antes. Mi nombre es Carmen Esperanza Vázquez, tengo 54 años y nunca pensé que estaría sentada en el suelo frío del aeropuerto de Casablanca, rogándole a un empleado de la aerolínea que me dejara abordar un vuelo que ya no existía para mí. Su boleto ha sido cancelado por el titular de la tarjeta de crédito, me repetía el joven marroquí con esa paciencia profesional que usan cuando saben que no pueden ayudarte. Debe contactar a la persona que hizo la compra. La persona que hizo la compra era Roberto, mi esposo de 32 años, quien en ese preciso momento estaría abordando su propio vuelo de regreso a Ciudad de México, sin mí, después de la pelea más fuerte que habíamos tenido en todo nuestro matrimonio. ¿Qué había pasado? Roberto había descubierto que yo sabía sobre sus gastos extraños de los últimos 2 años. Gastos que incluían una cantidad considerable de dinero enviado mensualmente a una tal Isabela García en Guadalajara. Cuando lo confronté en nuestro hotel en Marrakech esa mañana, esperaba negaciones, explicaciones, tal vez lágrimas y disculpas. Lo que no esperaba era que me dijera: «Ya era hora de que lo supieras. Estoy cansado de vivir esta mentira». Y definitivamente no esperaba que cancelara mi boleto de regreso mientras yo estaba en el baño del hotel, empacara sus cosas y me dejara este mensaje en una nota sobre la cama: «Resuelve cómo regresar sola. Tal vez así valores lo que tienes». 32 años de matrimonio reducidos a una nota cruel y un boleto cancelado. Ahí estaba yo, con mi pequeña maleta de mano, mi pasaporte y exactamente 200 euros en efectivo. Mi teléfono sin línea internacional porque Roberto manejaba todos nuestros planes telefónicos. Mi tarjeta de crédito bloqueada porque él era el titular principal. El aeropuerto se veía inmenso y hostil. Los anuncios en árabe y francés sonaban como un idioma de otro planeta. Turistas felices pasaban a mi lado arrastrando sus maletas hacia sus vuelos, hacia sus hogares, hacia sus vidas normales. «Señora, ¿se encuentra bien?». La voz me llegó en un español perfecto, pero con un acento que no pude identificar inmediatamente. Levanté la vista y me encontré con un hombre de unos 48 años, alto, elegantemente vestido con un traje oscuro que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses como contadora en el despacho de Roberto. Tenía el cabello castaño con algunas canas distinguidas, ojos verdes intensos, y esa presencia que algunos hombres tienen cuando están acostumbrados a que los escuchen y obedezcan. Comencé, pero mi voz se quebró. «No estoy bien. Mi esposo me abandonó aquí y no sé cómo regresar a casa». El extraño se agachó hasta quedar a mi altura. «¿Su esposo la abandonó en el aeropuerto?». Asentí, sintiéndome patética. Canceló mi boleto. Estábamos peleando y él... Entiendo. Su voz era cálida pero decidida. «Escúcheme con atención. En unos minutos va a pasar por aquí un hombre de seguridad del aeropuerto que ha estado observándola. Los aeropuertos de Marruecos no son amables con mujeres solas que parecen abandonadas o perdidas, especialmente mujeres extranjeras sin recursos aparentes». El miedo me golpeó como un baldazo de agua fría. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que pueden detenerla por sospecha de algo. Pueden acusarla de intentar permanecer ilegalmente en el país. O simplemente pueden hacerle la vida imposible porque pueden». Se puso de pie y me extendió la mano. «Mi nombre es Alejandro Mendoza. Finja que me está acompañando». Lo miré sin entender. «¿Cómo dice?». «Mi chofer privado está esperándome afuera. Si usted camina a mi lado, si actúa como si fuéramos viajeros juntos, nadie le hará preguntas. Una vez que estemos fuera del aeropuerto, podemos hablar sobre cómo ayudarla a regresar a casa». Era una propuesta de un completo extraño en un país extranjero. Todo en mi cabeza gritaba peligro, pero en ese momento vi al guardia de seguridad del que había hablado Alejandro caminando directamente hacia mí, con una expresión que no me gustó nada. «¿Por qué querría ayudarme?», le pregunté rápidamente. Alejandro sonrió, y fue una sonrisa
que transformó completamente su cara. Porque cualquier hombre que abandona a una mujer en un aeropuerto extranjero es un cobarde. Y porque tengo hermanas. Tomé su mano. El auto de Alejandro era exactamente lo que esperarías del vehículo de alguien que puede permitirse choferes privados. Un Mercedes negro inmaculado con asientos de cuero que probablemente costaban más que mi auto completo en México. ¿A dónde la llevo, señor Mendoza?, preguntó el chofer en francés. Al Hotel Mamunia, Hassan. La señora necesita un lugar seguro donde podamos hablar. Yo debería haber protestado. Debería haber insistido en que me llevara de regreso al aeropuerto para resolver mi situación. En cambio, me hundí en el asiento trasero y por primera vez en horas me permití respirar. No soy una secuestradora, dije finalmente, dándome cuenta de lo absurdo de mi comentario. Alejandro se rió. Si fuera secuestradora, sería la menos intimidante que he conocido. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo estuvo casada con el hombre que la abandonó? 32 años. Las palabras salieron automáticamente. Como siempre que alguien preguntaba sobre Roberto y yo. Nos casamos cuando yo tenía 22. Toda una vida. Su tono era pensativo. ¿Y siempre la trató de esta manera? La pregunta me golpeó de forma inesperada. ¿Cómo? Como si fuera dispensable. Me quedé en silencio porque la respuesta honesta era demasiado complicada para compartir con un extraño. Roberto no siempre me había tratado como si fuera dispensable. Al principio había sido romántico, atento, ambicioso. Habíamos construido un negocio juntos, habíamos criado 2 hijos maravillosos, habíamos tenido momentos genuinamente felices. Pero durante los últimos años, sí, había comenzado a tratarme exactamente como Alejandro describía. Como si yo fuera un mueble más de la casa, útil, familiar, pero no esencial. Es complicado, respondí finalmente. Las relaciones tóxicas siempre lo son, dijo Alejandro suavemente. La complejidad es la cortina de humo que usamos para evitar ver la verdad simple, que alguien que nos ama no nos lastima deliberadamente. El Hotel Mamunia era impresionante. Jardines exuberantes, fuentes elegantes, personal que trataba a Alejandro como si fuera un miembro de la realeza. Claramente, este hombre no estaba fingiendo su estatus económico. Una suite para la señora Vázquez, le dijo al conserje. Y cancele mi vuelo a Madrid de esta noche. Lo moveremos para mañana. Espere, lo detuve. No puede cancelar sus planes por mí. Ni siquiera me conoce. Exactamente. No la conozco. Lo que significa que usted podría ser una asesina en serie, una estafadora internacional, o simplemente una mujer que necesita ayuda. Sonrió otra vez. Estoy apostando a la tercera opción. En mi suite, que era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera estado en mi vida, finalmente pude procesar lo que había pasado. Roberto realmente me había abandonado. Después de 3 décadas juntos, había cancelado mi boleto y se había ido a casa. Pero sentada en esa terraza con vista a los jardines del hotel, bebiendo té de menta que había ordenado un mayordomo personal, me di cuenta de algo extraño. No me sentía devastada como debería. ¿Me sentía aliviada? Tocaron la puerta. Era Alejandro, ahora vestido de manera más casual pero igualmente elegante. ¿Cómo se siente? Como si estuviera en el sueño de otra persona, respondí honestamente. Tal vez esté en su propio sueño por primera vez en años. Se sentó en la silla frente a mí. Cuénteme sobre Isabela García. El nombre me golpeó como una bofetada. ¿Cómo sabe ese nombre? Porque mencionó los gastos extraños de su esposo. Y cuando un hombre casado envía dinero regularmente a otra mujer, generalmente hay una razón muy específica. Su expresión se volvió seria. Carmen, ¿cuánto tiempo cree que ha estado engañándola? La pregunta que había evitado hacerme directamente durante meses. Encontré el primer envío de dinero hace 2 años en nuestros estados de cuenta, pero sospecho que lleva más tiempo. ¿Y qué hizo cuando lo descubrió? Nada. La palabra sonó tan patética como se sentía. No hice nada durante 2 años. ¿Por qué? Por primera vez en años, fui completamente honesta sobre mi matrimonio, porque tenía miedo de que si lo confrontaba, él elegiría a ella sobre mí. Y después de 32 años siendo la esposa de Roberto Vázquez, no sabía quién era Carmen sin él. Alejandro asintió como si entendiera perfectamente. ¿Y ahora? Miré a este extraño que había aparecido en el peor momento de mi vida y me había ofrecido exactamente la ayuda que necesitaba sin pedir nada a cambio. Ahora creo que estoy a punto de descubrirlo.
Pero lo que no sabía era que Roberto ya había tomado decisiones sobre nuestro futuro que harían imposible cualquier reconciliación, y que Alejandro tenía sus propias razones para ayudar a una mujer abandonada en Marruecos, razones que cambiarían mi vida de maneras que nunca había imaginado. «Venga conmigo a Madrid», me dijo Alejandro durante la cena en la terraza del hotel. Casi me ahogué con mi vino. «Disculpe, usted dice que no sabe quién es Carmen sin Roberto». «Madrid es un buen lugar para averiguarlo», cortó su cordero con la precisión de alguien acostumbrado a cenas elegantes. «Tengo un apartamento allí. Puede quedarse el tiempo que necesite para decidir qué hacer después». «Usted está loco», le dije directamente, pero sin enojo. En realidad, había algo refrescante en su proposición absurda. «Soy una mujer casada de 54 años. No puedo simplemente irme a Madrid con un extraño». «¿Casada?», alzó una ceja. «¿Con el hombre que canceló su boleto de regreso y la abandonó en un país extranjero?» Tuché. «Además», continuó, «no soy un extraño. Soy Alejandro Mendoza, dueño de Mendoza Holdings, una empresa de desarrollo inmobiliario con oficinas en España, Francia y México, graduado de la Universidad de Barcelona, padre de una hija de 25 años que vive en Londres, viudo desde hace 6 años. Me quedé mirándolo. Eso fue muy específico. Puede verificar cada palabra en internet si quiere. Se inclinó hacia adelante. La pregunta es, ¿qué le da más miedo? ¿Venir conmigo a Madrid o regresar a México para enfrentar lo que la espera allí? Era una buena pregunta. Roberto habría llegado a casa hace horas. Seguramente ya había inventado alguna historia para nuestros hijos sobre por qué regresó solo de Marruecos. Probablemente algo sobre cómo yo necesitaba tiempo para pensar, o cómo había decidido extender mis vacaciones. Nuestros hijos. Diego, de 30 años, arquitecto y copia exacta de su padre en todas las formas frustrantes posibles. Sofía, de 27, que trabajaba en el negocio familiar y había heredado mi tendencia a evitar conflictos. Ninguno de los dos me llamaría para verificar la versión de Roberto. Ellos simplemente asumirían que papá tenía razón, como siempre. «¿Qué gana usted ayudándome?», le pregunté directamente. Alejandro sonrió, pero esta vez había algo melancólico en su expresión. «Mi esposa murió en un accidente hace 6 años. Estábamos en Barcelona, regresando de una cena, cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo. Lo siento mucho. Gracias. El punto es que Ana y yo habíamos tenido una pelea terrible esa noche. Sobre dinero, sobre tiempo, sobre todas las cosas estúpidas por las que pelean las parejas casadas». Hizo una pausa. Las últimas palabras que me dijo fueron: «A veces siento que no te importo nada». El silencio se extendió entre nosotros. Ella estaba equivocada, continuó, pero nunca tuve la oportunidad de decírselo, y desde entonces he estado buscando maneras de, no sé, compensar el universo por esa última conversación. Así que yo soy su proyecto de caridad. Usted es una mujer inteligente que merece ser tratada con respeto». Su voz era firme. «Y su esposo es un imbécil». Me reí a pesar de mí misma. «No puedo discutir eso». «Entonces venga a Madrid. Una semana. Si después de una semana decide que quiere regresar con Roberto, yo personalmente me aseguraré de que tenga el vuelo más cómodo de regreso a México». Esa noche, sola en mi suite de lujo, llamé a Marisol, mi mejor amiga desde la universidad y la única persona en mi vida que nunca había tenido miedo de decirme verdades incómodas sobre Roberto. «Carmen, ¿dónde demonios estás?», fue lo primero que me dijo. «Roberto llegó esta mañana diciendo que tuviste una crisis emocional y decidiste quedarte en Marruecos para encontrarte a ti misma». Por supuesto que había dicho eso. ¿Y tú le creíste? Por favor, conozco a Roberto Vázquez desde hace 30 años. El hombre no podría decir la verdad ni si su vida dependiera de ello. Hizo una pausa. ¿Qué realmente pasó? Le conté todo. La pelea, Isabela García, el boleto cancelado, Alejandro. «Ay, Carmen», dijo cuando terminé. «Finalmente». «¿Finalmente qué? Finalmente encontraste el valor para salir de esa prisión dorada». Su voz se volvió seria. «Vete a Madrid con ese hombre». «¿Estás loca? No lo conozco». «¿Y qué? Has pasado 32 años conociendo perfectamente a Roberto, y mira cómo terminó eso». Marisol hizo una pausa. «Carmen, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías hacerlo? Algo que no fuera calculado para mantener feliz a Roberto o para evitar problemas en casa?
No pude responder porque no recordaba la última vez. Exactamente, dijo Marisol. Ve a Madrid, vive un poco. Descubre qué se siente ser Carmen en lugar de ser la esposa de Roberto. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. 54 años, pero podría pasar por 45 si me arreglaba bien. Cabello castaño, con solo algunas canas que había estado tiñendo religiosamente. Ojos oscuros que solían brillar antes de que aprendiera a mantenerlos cuidadosamente neutros para no provocar las críticas de Roberto. ¿Cuándo había empezado a esconderme incluso de mi propio reflejo? A la mañana siguiente, le dije a Alejandro que iría con él a Madrid. «Excelente», dijo, como si mi decisión hubiera sido inevitable. «Pero primero vamos de compras». «¿Compras? Usted va a comenzar una nueva vida, Carmen. Merece un guardarropa que represente quién es usted, no quién Roberto quería que fuera». Y ahí fue cuando comencé a entender que Alejandro Mendoza sabía exactamente lo que estaba haciendo, y que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar. Madrid me recibió con un cielo azul brillante y una energía que no había sentido en años. El apartamento de Alejandro en el barrio de Salamanca era elegante sin ser ostentoso. Techos altos, ventanales enormes, obras de arte cuidadosamente seleccionadas que hablaban de un hombre con gusto real, no con dinero que necesitaba presumir. «La habitación de invitados es suya el tiempo que la necesite», me dijo, mostrándome una habitación con vista a un parque. «Y Carmen, quiero ser muy claro sobre algo. Usted es mi invitada, no mi prisionera. Puede salir, explorar, hacer lo que quiera. Madrid es una ciudad segura». Durante mi primera semana en Madrid, hice algo que no había hecho en décadas. Seguí mis propios impulsos. Visité el Museo del Prado 3 veces. Me perdí deliberadamente en las calles del barrio de Malasaña. Comí tapas sola en pequeños bares donde nadie sabía que era la señora de Vázquez. Y lentamente comencé a recordar quién había sido antes de convertirme en la sombra de Roberto. ¿Siempre quiso ser contadora?, me preguntó Alejandro una noche durante la cena. «Dios, no». La respuesta salió más rápido de lo que esperaba. Quería estudiar arte, pintura específicamente. Pero Roberto dijo que era una carrera sin futuro, que necesitábamos ser prácticos si queríamos construir algo juntos. Y usted estuvo de acuerdo. Yo estaba enamorada, y él tenía 24 años, pero hablaba como si ya hubiera conquistado el mundo. Era convincente. Tomé un sorbo de vino. Para cuando me di cuenta de que había sacrificado mis sueños por los suyos, ya llevaba 10 años llevando la contabilidad de su negocio y habíamos tenido 2 hijos. ¿Aún pinta? No, desde hace años. Deberíamos cambiar eso. Al día siguiente, Alejandro me llevó a una tienda de arte en el centro de Madrid. «Elija lo que quiera», me dijo simplemente. Era como regresar a una parte de mí misma que había estado dormida durante décadas. Los pinceles se sentían perfectos en mi mano. Los colores me hablaban en un lenguaje que había olvidado que conocía. «No puedo aceptar esto», le dije cuando vio el carrito lleno de materiales que había seleccionado. «Claro que puede. Considérelo una inversión en su redescubrimiento personal». Esa noche, mientras pintaba por primera vez en 20 años, mi teléfono sonó. Era Roberto. «Ya suficiente de este berrinche, Carmen. Es hora de que regreses a casa». Su tono era exactamente el mismo que usaba cuando nuestros hijos se portaban mal cuando eran pequeños. Como si yo fuera una niña rebelde que necesitaba disciplina. «Hola, Roberto. ¿Cómo está Isabela?» Silencio. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes. Isabela García de Guadalajara, la mujer a quien le has estado enviando dinero durante por lo menos 2 años. Carmen, estás actuando de manera ridícula». ¿Ridícula? ¿Te parece ridículo que una esposa quiera saber por qué su marido está manteniendo financieramente a otra mujer? Es complicado. ¿Qué palabra más útil? Complicado. La palabra que Roberto usaba cada vez que no quería explicar algo. «Explícamelo entonces». «Tengo tiempo». «No por teléfono. Regresa a casa y hablaremos». «No». Otro silencio. Roberto no estaba acostumbrado a que le dijera que no. «¿Qué quieres decir con no?» «Quiero decir que no voy a regresar para que tú controles la conversación en tu territorio, rodeada de todas las cosas que me recuerdan que mi vida entera está construida alrededor tuya». Alejandro me sonrió desde el sofá, claramente impresionado por mi firmeza. «Si quieres hablar, puedes venir aquí». «¿Dónde es aquí?» «Madrid». «¿Madrid?
¿Qué demonios estás haciendo en Madrid, recordando quién soy cuando no tengo que complacerte constantemente? Colgué el teléfono y me quedé mirando la pintura que había estado creando. Era un paisaje abstracto en rojos y dorados, lleno de energía y movimiento. No se parecía en nada al estilo cuidadoso y controlado que solía pintar cuando era joven, cuando aún me preocupaba por hacer las cosas correctamente. «Está hermosa», dijo Alejandro, acercándose a ver mi trabajo. «Es diferente de lo que solía hacer. Usted es diferente de lo que solía ser». Esa noche, Alejandro me contó más sobre su vida. Su empresa había comenzado como una pequeña constructora familiar que él había transformado en un imperio inmobiliario internacional. Su esposa Ana había sido arquitecta y habían trabajado juntos en muchos proyectos. «¿La extraña mucho?», le pregunté. «Todos los días. Pero he aprendido que extrañar a alguien y vivir en el pasado son cosas diferentes». Me miró directamente. «¿Extraña la vida que tenía con Roberto?». La pregunta me hizo pensar. «Extraño la seguridad de saber qué esperar cada día. Extraño tener un rol definido, incluso si era un rol que me asfixiaba». Hice una pausa. «Pero no extraño sentirme invisible en mi propia vida». Nadie debería sentirse invisible. 2 días después, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Diego, mi hijo. «Mamá, necesitamos hablar. Hay cosas sobre papá y el negocio que no sabías. Cosas que creo que deberías saber antes de decidir qué hacer con tu matrimonio». «¿Qué tipo de cosas?». «No por teléfono». «¿Es verdad que estás en Madrid?». «Sí. Voy para allá. Hay documentos que necesitas ver». Cuando colgué, Alejandro me encontró en la terraza, mirando la ciudad con una expresión que probablemente reflejaba la mezcla de miedo y anticipación que sentía. «¿Malas noticias?». «No sé, pero creo que estoy a punto de descubrir que los últimos años de mi vida han sido una mentira aún más grande de lo que pensaba». Y tenía razón. Lo que Diego me revelaría sobre Roberto no era solo infidelidad, era traición en una escala que nunca había imaginado posible. Diego llegó a Madrid luciendo exactamente como se veía Roberto a los 30 años. Alto, elegante, con esa seguridad natural que viene de haber crecido, asumiendo que el mundo se adaptaría a él. Pero había algo diferente en sus ojos cuando me saludó en el vestíbulo del edificio de Alejandro. Algo que parecía... ¿culpabilidad? «Mamá», me abrazó más fuerte de lo normal. «Siento mucho lo que papá te hizo en Marruecos». «¿Él te dijo lo que pasó realmente?». Me dijo su versión. Pero Sofía encontró algo que me hizo cuestionarla. Miró a Alejandro, que había insistido en conocer a mi hijo. «¿Podemos hablar en privado?». «Alejandro no es un extraño, Diego. Es el hombre que me rescató cuando tu padre me abandonó en un aeropuerto extranjero». Mi tono era más frío de lo que pretendía, pero la actitud protectora de Diego me irritaba. «Cualquier cosa que tengas que decirme, puedes decirla delante de él». Diego vaciló, claramente incómodo. Finalmente, sacó un folder de su maletín. «Mamá, ¿recuerdas cuando papá dijo que había vendido las propiedades de Puebla para expandir el negocio?». «Por supuesto. Fue hace 3 años. Dijo que era una oportunidad de inversión demasiado buena para perderla. Las propiedades nunca fueron vendidas. Fueron transferidas». No entendí inmediatamente. «¿Transferidas a quién?». Diego abrió el folder y me mostró documentos oficiales. A Isabela García y a sus 2 hijos, Roberto García Vázquez y Carmen García Vázquez. El mundo se detuvo. Los nombres en los documentos parecían flotar frente a mis ojos sin hacer sentido. «¿Qué estás diciendo? Papá no solo tiene una amante, mamá. Tiene otra familia, completamente legal. Isabela García es su esposa common law desde hace 6 años. Y sus hijos...». Diego se aclaró la garganta nerviosamente. «Sus hijos tienen sus apellidos porque él los reconoció legalmente como suyos». Alejandro se acercó y puso su mano en mi hombro. No para consolarme, sino para estabilizarme físicamente, porque sentí que las piernas se me doblaban. «¿Cómo descubriste esto?». Sofía estaba revisando los archivos fiscales del negocio y encontró inconsistencias. Cuando profundizamos, descubrimos toda una estructura financiera paralela. Diego parecía enfermo. «Mamá, papá ha estado viviendo una doble vida durante años y ha estado usando dinero del negocio familiar para mantener a su otra familia». «¿Cuánto dinero?». «Más de 2 millones de pesos en los últimos 3 años. Propiedades, gastos de educación privada para los niños, una casa en Guadalajara,
Un auto nuevo cada año para Isabela. Alejandro fue el primero en hablar. ¿Y sus hijos sabían esto? Diego me miró con esa expresión de culpabilidad otra vez. Yo lo supe hace 8 meses, Sofía lo descubrió hace 5. ¿Y ninguno de ustedes me dijo nada? Papá nos hizo prometer que no te diríamos. Dijo que manejaría la situación, que encontraría la forma de arreglar todo sin lastimarte. Diego se veía miserable. Pero después de lo de Marruecos, nos dimos cuenta de que necesitábamos decirte la verdad. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. ¿Sin lastimarme? ¿Su plan para no lastimarme era abandonarme en Marruecos? Creo que lo de Marruecos fue porque supiste la verdad antes de que él estuviera listo para contártela. Oh, qué considerado de él. Diego se veía miserable. Mamá, hay más. Por supuesto que había más. Las propiedades que papá vendió no eran solo las de Puebla. También transfirió la mitad de las acciones de la empresa a Isabela. Legalmente, ella ahora es tu socia en el negocio familiar. Eso me dejó sin palabras. La empresa que Roberto y yo habíamos construido durante 30 años, en la que yo había puesto mi vida entera, ahora pertenecía parcialmente a su amante. ¿Eso es legal? Alejandro respondió antes que Diego. Si Roberto tenía poder legal sobre las acciones, sí, moralmente repugnante, pero legalmente permisible. Todas las acciones están a nombre de papá, admitió Diego. Cuando fundaron la empresa, decidieron que sería más simple así para efectos fiscales. Más simple. Otra de esas decisiones prácticas que Roberto había tomado y yo había aceptado sin cuestionarla. Otra forma en la que había permitido que mi vida entera dependiera de su buena voluntad. ¿Isabela sabe sobre mí? Sabemos que sabe que papá está casado, pero no estamos seguros de cuánto sabe sobre ti o sobre nuestra familia. Diego hizo una pausa. Mamá, creo que papá planeaba divorciarse de ti, pero necesitaba tiempo para figurar cómo hacerlo sin perder dinero en la división de bienes. Así que me estaba preparando para el descarte. Las palabras salieron planas, sin emoción, porque mi capacidad de sentir shock se había agotado. Alejandro se sentó a mi lado. Carmen, necesita hablar con un abogado inmediatamente. ¿Para qué? Si Roberto tiene control legal sobre todo, no hay nada que un abogado pueda hacer. Tal vez no sea tan simple, dijo Diego lentamente. Hay algo más en estos documentos. Alejandro y yo esperamos. Cuando papá transfirió las propiedades a Isabela, usó documentos donde aparece tu firma autorizando las transferencias. Eso es imposible. Yo nunca firmé nada así. Lo sabemos, lo que significa que papá falsificó tu firma. Y eso, Diego me miró directamente. Eso es fraude. Fraude que podría invalidar todas las transferencias. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí algo además de shock y traición. Sentí algo que se parecía mucho a la esperanza. Pero más que esperanza, sentí algo que no había sentido en años. Una rabia limpia y poderosa que me dio claridad mental por primera vez en décadas. Roberto había calculado mal. Había asumido que yo sería demasiado dependiente, demasiado asustada o demasiado emocionalmente destruida para luchar contra él. Lo que no había considerado era que una mujer que no tiene nada que perder es una mujer muy peligrosa. Y estaba a punto de descubrir exactamente qué tan peligrosa podía ser Carmen Esperanza Vázquez cuando finalmente decidí pelear. Al día siguiente de las revelaciones de Diego, me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si alguien hubiera limpiado las ventanas de mi vida y por fin pudiera ver con nitidez lo que había estado sucediendo a mi alrededor. Alejandro ya estaba en la cocina preparando café cuando bajé. «Buenos días. ¿Cómo se siente?» Como una mujer que acaba de descubrir que ha estado viviendo con un extraño durante 32 años. Me serví café y me senté frente a él. Y extrañamente, eso me da mucha paz. ¿Paz? Sí, porque ahora entiendo que no era yo quien estaba loca. Todas esas veces que sentía que algo no encajaba en nuestro matrimonio. Todas esas ocasiones en las que Roberto me hacía sentir paranoica por cuestionar sus explicaciones. Resulta que mi instinto tenía razón. Alejandro sonrió. Los instintos de las mujeres rara vez se equivocan. Los hombres solo esperamos que ustedes los ignoren. Mi teléfono sonó. Roberto otra vez. Por 4ª vez esa mañana. ¿Va a contestar? Oh, sí, pero esta vez será diferente. Respiré profundo y contesté. Hola, Roberto. Carmen, ya basta de este berrinche.
Diego me dijo que fue a verte. Sea lo que sea que te haya dicho, podemos resolverlo si regresas a casa. ¿Te refieres a la casa que compartiste conmigo mientras mantenías otra casa con Isabela y tus otros 2 hijos? Silencio total. Finalmente, Carmen, es complicado. No, Roberto. Complicado era cuando no sabía por qué enviabas dinero a Isabela. Ahora que sé que tienes una segunda familia completa, ya no es complicado. Es traición. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. ¿Qué querías? ¿Mantener 2 familias indefinidamente? ¿O estabas esperando el momento perfecto para deshacerte de la familia original? Carmen, por favor, necesitamos hablar cara a cara. Perfecto. Tengo algunas cosas que decirte también. Mi voz se volvió dulce como miel envenenada. Por ejemplo, quiero hablar sobre las propiedades de Puebla que vendiste, pero en realidad transferiste a Isabela. Y sobre mi firma falsificada en esos documentos. El silencio esta vez fue tan largo que pensé que había colgado. No sé de qué hablas. Roberto, querido, después de 32 años conozco tu voz cuando mientes. Suena exactamente igual que cuando le decías a Diego que el perro se había escapado solo, cuando en realidad lo habías llevado al veterinario a dormirlo sin decírnoslo. Carmen, la diferencia es que esta vez no voy a tragarme tus mentiras. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Tengo copias de todos los documentos. Tengo evidencia del fraude. Y tengo el nombre de un muy buen abogado especializado en fraude matrimonial. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando. Alejandro me hizo una señal de aprobación. Tienes 2 opciones, Roberto. Podemos resolver esto de manera civilizada, con una división justa de bienes que reconozca mis derechos legales. O puedo presentar cargos por fraude y dejar que un juez decida cuánto de nuestro patrimonio mereces conservar después de robarme durante años. Tú no harías eso. Y ahí estaba. La arrogancia que había definido nuestro matrimonio durante décadas. Roberto asumiendo que yo no tenía el valor de luchar por mí misma. Pregúntale a Diego si parezco la misma mujer que dejaste en el aeropuerto de Casablanca. Colgué el teléfono y me volví hacia Alejandro, quien me estaba mirando con algo que parecía admiración. Eso fue impresionante. Eso fue liberador. Me senté otra vez, sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Aunque ahora necesito realmente conseguir ese abogado especializado en fraude matrimonial. Ya tengo algunos nombres. Por supuesto que los tenía. Alejandro parecía tener contactos para todo. ¿Cómo es que siempre sabes exactamente qué necesito? Tal vez porque he estado en una posición similar. Lo miré curiosamente. ¿Cómo? Después de la muerte de Ana, su familia trató de convencerme de que debería darles control sobre parte de los bienes que habíamos construido juntos. Decían que como no tenían nietos míos, yo no tenía real derecho a todo lo que habíamos creado como pareja. Eso es terrible. Fue iluminador. Me enseñó que las personas pueden ser increíblemente crueles cuando el dinero está involucrado, y que a veces tienes que luchar por lo que es tuyo, incluso cuando esa lucha involucra a personas que se supone te aman. Esa tarde, conocí a Paloma Ruiz, una abogada española especializada en casos de fraude matrimonial internacional. Era una mujer de unos 50 años, elegante, directa y claramente muy buena en lo que hacía. Señora Vázquez, después de revisar los documentos que me envió su hijo, puedo decirle que tiene un caso muy sólido. Paloma se recostó en su silla. La falsificación de firmas en documentos de transferencia de propiedad es un delito grave tanto en México como en España. Si su esposo tiene bienes en territorio español, podemos congelarlos inmediatamente. ¿Roberto tiene propiedades en España? Su hijo Diego me proporcionó información que sugiere que su esposo compró un apartamento en Marbella hace 3 años, registrado bajo el nombre de Isabela García, pero pagado con fondos que pueden trazarse a cuentas conjuntas mexicanas. Cada revelación era como otra bofetada. Marbella. Roberto me había dicho que ese viaje de negocios a España en 2021 había sido para explorar posibilidades de expansión de la empresa. En realidad, había estado comprando una casa de vacaciones para su amante. ¿Qué recomienda? Acción inmediata y agresiva. Congelar todos los bienes que puedan estar involucrados en el fraude. Presentar cargos tanto en México como en España. Y asegurarnos de que su esposo entienda que usted habla en serio. ¿Cuánto tiempo tomaría todo esto? Paloma sonrió, y no fue una sonrisa amable. Puedo tener órdenes judiciales listas para mañana por la mañana.
Esa noche, durante la cena, Alejandro me hizo una pregunta que no esperaba. Carmen, ¿qué haría si Roberto viniera aquí, se disculpara por todo y le pidiera que volviera con él? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no hubiera pensado en esa posibilidad, sino porque me di cuenta de que ya conocía la respuesta. Hace una semana, probablemente habría regresado con él. ¿Y ahora? Ahora sé que el Roberto que yo amaba durante 32 años nunca existió realmente. Tomé un sorbo de vino. El hombre que yo amaba no habría sido capaz de mantener una doble vida durante 6 años. No habría falsificado mi firma. No me habría abandonado en un aeropuerto extranjero. Eso debe doler mucho. Sorprendentemente, no tanto como pensé que dolería. Es como descubrir que has estado de luto por alguien que nunca murió porque nunca vivió. Hice una pausa. ¿Eso tiene sentido? Perfecto sentido. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Por qué realmente me ayudaste? Y no me digas que es por tus hermanas o por compensar el universo. La verdad real. Alejandro sonrió, pero esta vez había algo vulnerable en su expresión. La verdad real es que cuando te vi en ese aeropuerto, sola y abandonada, me recordaste a Ana. ¿Cómo? Ana también era una mujer que había permitido que alguien más controlara su vida. En su caso, era su familia. Nunca pudo tomar decisiones importantes sin consultar primero con su padre, luego con sus hermanos, luego conmigo. Su voz se volvió suave. Cuando murió, me di cuenta de que ella nunca había tenido la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando no estaba siendo la hija perfecta o la esposa perfecta. Y pensaste que yo merecía esa oportunidad. Pensé que tal vez podía ayudar a una mujer a descubrir quién es realmente, ya que nunca pude ayudar a Ana a hacer lo mismo. En ese momento, entendí que lo que estaba creciendo entre Alejandro y yo era más profundo que gratitud o conveniencia. Era un reconocimiento mutuo de personas que habían perdido partes de sí mismas en matrimonios que, por diferentes razones, las habían dejado incompletas. Pero lo que no sabía era que Roberto estaba planeando un contraataque que pondría a prueba no solo mi nueva resolución, sino también la fortaleza de todo lo que había construido en Madrid. La llamada llegó a las 5 de la mañana. Era Sofía y estaba llorando. «Mamá, necesitas regresar inmediatamente. Papá tuvo un ataque al corazón. El mundo se detuvo. Sin importar todo lo que Roberto me había hecho, seguía siendo el padre de mis hijos, el hombre con quien había compartido la mayor parte de mi vida. ¿Cómo está? Está en el hospital, estable pero grave. Los doctores dicen que fue causado por estrés». Sofía hizo una pausa significativa. «Mamá, él no para de preguntar por ti». Por supuesto que no paraba de preguntar por mí. Roberto siempre había sido dramático cuando las cosas no iban como él quería. ¿Cuándo pasó esto? Anoche, después de hablar contigo por teléfono. Llegó a casa muy alterado. Discutió por teléfono con alguien durante horas y luego se desplomó. Alejandro, que había escuchado mi lado de la conversación, ya estaba vistiendo y haciendo llamadas para organizar un vuelo inmediato a México. «Sofía, estaré ahí esta noche». Pero mientras empacaba mis cosas, algo no me cuadraba. Roberto tenía 56 años, estaba en buena forma física, no tenía antecedentes cardíacos. Y el timing del ataque, justo después de nuestra conversación sobre las consecuencias legales de sus acciones, me parecía demasiado conveniente. «Alejandro, ¿esto no te parece extraño? ¿El ataque cardíaco o el timing?» «Ambos. Roberto es muchas cosas, pero nunca ha sido alguien que se enferme por estrés. Él es quien causa estrés a otros. ¿Crees que está fingiendo? No lo sé, pero definitivamente creo que está usando la situación para manipularme de vuelta a México». Cerré mi maleta con más fuerza de la necesaria. El problema es que no puedo arriesgarme a estar equivocada. El vuelo a México City fue eterno. Alejandro había insistido en acompañarme, argumentando que yo no debería enfrentar esta situación sola. Durante el vuelo, revisé todos los documentos legales que Paloma había preparado. Si Roberto realmente está enfermo, presentar estos documentos ahora se vería horrible, le dije a Alejandro. Y si está fingiendo, entonces está usando una supuesta emergencia médica para evitar las consecuencias de sus actos. Alejandro me miró directamente. «Carmen, independientemente de su salud, los fraudes que cometió siguen siendo fraudes». Llegamos al hospital a las 10 de la noche. Diego y Sofía estaban en la sala de espera, luciendo agotados y preocupados. «¿Cómo está?»,
Fue lo primero que pregunté. Mejor. Los doctores dicen que puede recibir visitas breves. Diego miró a Alejandro con curiosidad. Él es Alejandro Mendoza, un amigo que me ha ayudado mucho estas últimas semanas. No elaboré, porque honestamente no sabía cómo definir lo que Alejandro era para mí. Cuando entré a la habitación de Roberto, me sorprendió verlo realmente pálido y conectado a monitores cardíacos. Si estaba fingiendo, era un actor excelente. Carmen. Su voz sonaba débil. Viniste. Por supuesto que vine. Eres el padre de mis hijos. Pensé que me odiabas. Me senté en la silla junto a su cama. Roberto, odiar requiere energía emocional que ya no quiero gastar en ti. Estoy aquí porque necesitaba asegurarme de que estuvieras bien, no porque haya perdonado lo que me hiciste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen, he sido un idiota. Sí, lo has sido. La situación con Isabela se me fue de las manos. Nunca planeé que llegara tan lejos. ¿En qué momento una aventura de una noche se convirtió en una segunda familia con hijos que tienen nuestros nombres? Roberto cerró los ojos. Isabela se embarazó un año después de que empezáramos a vernos. Yo iba a terminar las cosas, pero cuando supe del bebé, decidiste mantener dos familias en lugar de tomar una decisión difícil. Pensé que podía manejar ambas situaciones. ¿Durante 6 años? ¿Realmente creíste que podrías mantener esta mentira para siempre? Roberto no respondió, pero sus monitores empezaron a sonar más rápido. Roberto, necesito que sepas algo. Sin importar si te recuperas completamente o no, nuestro matrimonio terminó. No porque tenga una aventura o porque esté enojada. Terminó porque descubrí que el hombre con quien pensé que estaba casada nunca existió. Carmen, por favor. Y también necesitas saber que presenté cargos por fraude en México y España por falsificar mi firma en las transferencias de propiedades. Los monitores se volvieron locos. Una enfermera entró corriendo. Señora, necesita salir inmediatamente. Salí de la habitación sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el final definitivo de una época de mi vida. Alivio por haber dicho finalmente todo lo que necesitaba decir. En el pasillo, me encontré con una mujer que nunca había visto, pero que reconocí inmediatamente. 20 y tantos años, hermosa, con 2 niños pequeños que se parecían inquietantemente a Diego y Sofía cuando eran pequeños. Isabela García. ¿Usted es Carmen? Su voz era suave, casi tímida. Sí, y supongo que usted es Isabela. Siento mucho todo esto. Yo no sabía que Roberto seguía siendo realmente casado con usted hasta hace poco. Casi me reí de la ingenuidad de esa declaración. Isabela, Roberto envía dinero para mantener 2 hogares, tiene hijos en ambos, y usted tiene propiedades registradas a su nombre que fueron pagadas con dinero de nuestro negocio familiar. ¿Realmente pensó que yo había muerto? Ella se veía incómoda. Roberto me dijo que ustedes estaban separados, que solo vivían juntos por conveniencia financiera. Roberto dice muchas cosas. Miré a los 2 niños, que no tenían culpa de las mentiras de su padre. ¿Cuántos años tienen? Roberto Jr. tiene 5. Carmen tiene 3. Carmen. Me habían puesto mi nombre a su hija. El nivel de crueldad casual en esa decisión me quitó el aliento. ¿Usted eligió sus nombres? Roberto sugirió ambos. Dijo que eran nombres familiares importantes para él. Por supuesto que lo hizo. ¿Qué mejor manera de asegurarse de que yo nunca pudiera escapar completamente de su vida que ponerle mi nombre a su hija ilegítima? Isabela, usted parece una mujer decente, así que le voy a dar un consejo. Consiga un muy buen abogado, porque cuando los cargos por fraude procedan, todas las propiedades que Roberto transfirió a su nombre van a ser confiscadas como evidencia, y usted va a necesitar protección legal para demostrar que no era cómplice del fraude. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué fraudes? Y ahí me di cuenta de que Isabela realmente no sabía la magnitud de lo que Roberto había hecho. Era otra víctima de sus manipulaciones, aunque una víctima que había recibido muchos más beneficios que yo. Hable con Roberto cuando se recupere. Pídale que le explique exactamente cómo consiguió el dinero para comprar su casa, su auto y el apartamento en Marbella. La dejé parada en el pasillo con sus hijos, procesando información que claramente nunca había cuestionado. Cuando regresé a la sala de espera, encontré a Alejandro hablando tranquilamente con mis hijos. Por alguna razón, verlos a los 3 juntos me dio una sensación de que las cosas finalmente estaban cayendo en su lugar correcto. ¿Cómo está papá?, preguntó Sofía.
estable, y consciente de que nuestro matrimonio terminó definitivamente. Diego y Sofía intercambiaron miradas. «Mamá», dijo Diego cuidadosamente, «hay algo más que necesitas saber, algo que descubrimos mientras estabas en Madrid». Por supuesto que había algo más. En este punto, ya no me sorprendería descubrir que Roberto tenía una tercera familia en Argentina. ¿Qué ahora? Papá está en serios problemas financieros. La empresa está al borde de la bancarrota desde hace 6 meses. Y ahí fue cuando entendí por qué Roberto había tenido realmente un ataque cardíaco. No era por estrés emocional por perderme. Era pánico financiero porque su castillo de mentiras finalmente se había derrumbado. Y todas sus víctimas estaban a punto de descubrir que no había dinero real para compensar el daño que había causado. ¿Cómo que al borde de la bancarrota?, pregunté, aunque una parte de mí ya estaba empezando a conectar piezas que había preferido ignorar. Los últimos contratos grandes se cancelaron hace 4 meses cuando los clientes descubrieron que papá no podía entregar los proyectos a tiempo, explicó Sofía. Ha estado usando dinero de nuevos clientes para pagar deudas de proyectos anteriores. Alejandro se puso tenso a mi lado. Eso es apropiación indebida. Peor, continuó Diego. Hay demandas por más de 3 millones de pesos de clientes que pagaron por servicios que nunca se entregaron. Y eso es solo lo que sabemos hasta ahora. Me senté pesadamente en la silla de plástico del hospital. 30 años construyendo un negocio que aparentemente había sido una fachada durante los últimos años. ¿Desde cuándo saben esto? Empezamos a sospechar cuando los cheques para nuestros salarios comenzaron a rebotar hace 2 meses, admitió Sofía. Pero papá siempre tenía explicaciones. Problemas bancarios temporales, retrasos en pagos de clientes. Todas mentiras, confirmó Diego. Mamá, la empresa que ustedes construyeron ya no existe financieramente. Lo que queda es un montón de deudas y obligaciones legales. Alejandro me tomó la mano. Carmen, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que incluso si recupero las propiedades que Roberto transfirió a Isabela, probablemente serán embargadas para pagar deudas de la empresa. Me froté las sienes, sintiendo un dolor de cabeza masivo. Significa que Roberto no solo arruinó nuestro matrimonio, sino que destruyó todo lo que construimos juntos. No todo, dijo una voz detrás de mí. Me volví y encontré a Marisol, mi mejor amiga, caminando hacia nosotros con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. ¿Qué haces aquí? Diego me llamó cuando Roberto fue hospitalizado. Se sentó a mi lado. Carmen, necesitas escuchar algo que he estado guardándome durante años porque nunca pensé que sería necesario. Ay, Marisol, no sé si puedo manejar otra revelación ahora. Esta te va a gustar. Marisol sonrió. ¿Recuerdas cuando ustedes estaban empezando el negocio y yo trabajaba como asistente legal para el bufete que les ayudó con la incorporación? Por supuesto. ¿Recuerdas que hubo problemas con unos documentos de protección de activos que necesitaban firmar? ¿Y yo me ofrecí a manejar toda la documentación adicional? Vagamente recordaba algo sobre documentos complicados que Marisol había simplificado para nosotros, pero había sido hace tanto tiempo. Carmen, en ese momento yo acababa de terminar un caso horrible donde una mujer perdió todo cuando su esposo escondió activos antes del divorcio. Marisol sacó un folder de su bolsa. Cuando vi cómo Roberto insistía en poner todo a su nombre por simplicidad, decidí tomar precauciones sin decirles. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de precauciones? Establecí un fideicomiso de protección patrimonial a nombre de Carmen. Un fideicomiso que protege su participación intelectual y financiera en la empresa, completamente separado de la estructura legal principal. El silencio en la sala de espera era absoluto. Marisol, dije lentamente, ¿me estás diciendo que tengo protección legal contra la bancarrota de Roberto? Te estoy diciendo que eres dueña legítima e independiente del 40% de todos los activos que ustedes construyeron juntos hasta 2020. Activos que están protegidos en una estructura legal, que Roberto nunca conoció y que los acreedores no pueden tocar porque técnicamente nunca formaron parte de la empresa. Diego se veía confundido. Pero ¿cómo es posible que nunca lo hayamos sabido? Porque durante 28 años, Carmen nunca necesitó activar la protección del fideicomiso. El negocio funcionaba bien. El matrimonio parecía estable. Marisol me miró. Pero establecí gatillos automáticos.
si Roberto transfiriera activos sin autorización de Carmen, si se presentaran cargos por fraude o si se iniciaran procedimientos de divorcio, el fideicomiso se activaría inmediatamente. ¿Y se activó? Se activó automáticamente cuando Roberto falsificó tu firma para transferir las propiedades. El sistema detectó las inconsistencias y separó tus activos protegidos de cualquier reclamación legal relacionada con las acciones de Roberto. Alejandro me apretó la mano. Carmen, ¿entiende lo que esto significa? Significa que no estoy financieramente arruinada. Las palabras salieron como un suspiro de alivio. Significa que puedo empezar de nuevo sin partir de cero. Significa mucho más que eso, agregó Marisol. Significa que eres una mujer económicamente independiente, con recursos suficientes para vivir cómodamente el resto de tu vida, sin depender de nadie. Por primera vez desde el aeropuerto de Casablanca, me permití pensar en el futuro. Un futuro que no dependía de perdonar a Roberto o de encontrar maneras de rescatar los pedazos de nuestra vida compartida. Hay una cosa más, dijo Marisol suavemente. El fideicomiso incluye la casa familiar. La casa donde vives ahora te pertenece completamente, libre de cualquier reclamación de acreedores. Roberto puede quedarse allí mientras se recupera, pero legalmente es tu propiedad. ¿Roberto sabe esto? Roberto no sabe nada, y sugiero que mantengamos así hasta que decidas qué quieres hacer. Miré a Alejandro, quien había escuchado toda esta revelación con una expresión que mezclaba alivio y algo más profundo. ¿En qué estás pensando?, me preguntó. Estoy pensando que por primera vez en mi vida adulta puedo tomar decisiones basadas únicamente en lo que yo quiero, no en lo que es práctica o financieramente necesario. ¿Y qué quiere Carmen Esperanza Vázquez? La respuesta vino sin dudas. Quiere regresar a Madrid contigo. Esa noche, en el hotel cerca del hospital, Alejandro y yo tuvimos la conversación que habíamos estado evitando desde el día que nos conocimos. Carmen, necesito que sepas que mis sentimientos hacia ti han cambiado. Los míos también. No quiero que te sientas presionada por todo lo que ha pasado o por la ayuda que te he dado. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo directamente? Por supuesto. ¿Te enamoraste de mí o te enamoraste de la idea de rescatar a alguien como Ana? Fue una pregunta dura, pero necesaria. Alejandro fue silencio durante largo rato. Al principio, probablemente era lo segundo. Pero Carmen, la mujer que conocí en ese aeropuerto, ya no existe. La mujer que enfrentó a Roberto ayer, que tomó control de su situación legal, que descubrió su propia fuerza, de esa mujer me enamoré. Es gracioso. Durante 30 años fui la esposa perfecta según los estándares de Roberto. Complaciente, discreta, siempre poniendo sus necesidades antes que las mías. Me acerqué a él. Pero contigo, por primera vez, puedo ser completamente yo misma, incluso las partes de mí que son tercas, sarcásticas y completamente poco dispuestas a comprometerme en lo que es importante. Especialmente esas partes. Esa noche, por primera vez desde el día que me casé con Roberto, tomé una decisión romántica basada únicamente en lo que quería, no en lo que era esperado, práctico o seguro. Y se sintió como finalmente respirar después de contener la respiración durante décadas. 3 días después, Roberto fue dado de alta del hospital. Fue Sofía quien me llamó con noticias que no esperaba. Mamá, papá quiere verte. Dice que tiene algo importante que decirte antes de que regreses a Madrid. ¿Él sabe que voy a regresar a Madrid? Creo que lo ha aceptado. Pero mamá, está actuando extraño, como si tuviera prisa por arreglar algo. Decidí encontrarme con Roberto en un café público, no en la casa. Llevé a Alejandro conmigo, no porque necesitara protección, sino porque necesitaba testigo. Roberto llegó 15 minutos tarde, luciendo mayor de lo que jamás lo había visto. El ataque cardíaco había dejado marcas visibles, pero había algo más, una desesperación en sus ojos que nunca había visto antes. Carmen, gracias por venir. Tienes 10 minutos, Roberto. Directo al grano. Sonrió, pero fue una sonrisa triste. Siempre admiré eso de ti cuando finalmente perdías la paciencia. ¿Qué querías decirme? Roberto miró a Alejandro nerviosamente. ¿Él tiene que estar aquí? Él se queda. Está bien. Roberto sacó un folder de su maletín. Carmen, hay cosas sobre nuestro matrimonio que nunca te dije. Cosas que afectan todo lo que creías saber sobre nosotros.
Y ahí estaba otra vez. Esa sensación de que estaba a punto de descubrir que incluso mis recuerdos más básicos eran mentiras. ¿De qué hablas? Isabela no fue mi primera aventura. Mi estómago se hundió. Roberto, hubo otras, muchas otras, durante años. Su voz era plana, como si estuviera reportando el clima. La primera fue 3 años después de que nos casáramos. La segunda cuando tú estabas embarazada de Diego. Alejandro me puso la mano en el hombro. Pero yo estaba demasiado en shock para reaccionar. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque hay algo más importante que eso. Roberto abrió el folder. Carmen, ¿recuerdas cuando dijiste que no podíamos tener más hijos después de Sofía? ¿Cuando los doctores dijeron que había complicaciones? Por supuesto que lo recuerdo. Los doctores nunca dijeron eso. El mundo se detuvo completamente. ¿Qué? Yo les pedí que te dijeran eso. Pagué a tu ginecólogo para que falsificara reportes médicos. Roberto se veía derrotado completamente, porque ya tenía un hijo con otra mujer y no quería más complicaciones en casa. No podía respirar. Literalmente no podía respirar. Roberto, ¿me estás diciendo que me mentiste sobre no poder tener más hijos? Sí. ¿Y que sobornaste a doctores para que me dijeran que tenía problemas médicos que nunca tuve? Sí. ¿Y que falsificar mi firma en las transferencias de propiedades fue parte de este patrón de mentiras sistemáticas? Roberto me miró sorprendido. ¿Cómo sabías sobre eso? Porque tengo abogados, Roberto. Abogados que encontraron todas tus mentiras. Alejandro se puso de pie tan rápido que su silla se cayó. Eres un hijo de puta. Roberto no reaccionó a la agresión. Solo me siguió mirando a mí. ¿Por qué? Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque necesito que sepas toda la verdad antes de que firmes los papeles de divorcio. Necesito que entiendas que nuestro matrimonio entero fue construido sobre mentiras que yo creé deliberadamente. ¿Y crees que confesarlo ahora va a hacer que te perdone? No. Roberto se veía derrotado completamente. Creo que va a hacer que me odies lo suficiente como para seguir adelante sin mirar atrás. Y ahí fue cuando entendí lo que realmente estaba pasando. Roberto no estaba confesando por culpabilidad o arrepentimiento. Estaba confesando porque sabía que yo tenía recursos financieros independientes y quería asegurarse de que yo cortara todos los lazos con él antes de que sus deudas se volvieran mi problema legal. Incluso su confesión era calculada y egoísta. Roberto, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Saqué los papeles que Marisol había preparado. Yo también tengo secretos. Le expliqué sobre el fideicomiso, sobre mis activos protegidos, sobre el hecho de que su bancarrota no me afectaba financieramente. Así que cuando planeaste esta conversación para asegurarte de que yo te odiara lo suficiente como para no ayudarte financieramente, tu plan era innecesario. Sonreí, y fue la sonrisa más fría de mi vida. No tengo manera de ayudarte ni siquiera si quisiera. Mis activos están protegidos legalmente de cualquier cosa que tenga que ver contigo. Roberto se veía completamente derrotado ahora. Hay una cosa más, agregué. Isabela vino a verme al hospital. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad sobre los fraudes y le sugerí que consiguiera un muy buen abogado. Hice una pausa. Roberto, ella no sabía nada sobre la bancarrota, ¿verdad? Él negó con la cabeza. ¿Y sus hijos? ¿Cómo van a vivir cuando descubran que todo lo que les diste fue comprado con dinero que no era tuyo? Eso no es tu problema. Carmen, tienes razón. No es mi problema. Me puse de pie. Pero aquí está lo que sí va a ser mi problema. Vas a firmar papeles transfiriéndome la custodia completa de la casa familiar. Vas a renunciar a cualquier reclamo sobre mis activos protegidos. Y vas a aceptar un acuerdo de divorcio que me libera de cualquier responsabilidad por tus deudas. ¿Y si me niego? Entonces presento cargos penales por fraude matrimonial, falsificación de documentos médicos y apropiación indebida. Y me aseguro de que Isabela y sus hijos sepan exactamente por qué van a perder todo lo que creían que era suyo. Roberto firmó todos los papeles esa misma tarde. Cuando salimos del café, Alejandro estaba furioso. ¿Cómo puede un ser humano ser tan sistemáticamente cruel? No lo sé, pero lo que sí sé es que finalmente entiendo ¿por qué me sentí aliviada cuando canceló mi boleto en Marruecos? Lo miré directamente. Roberto me liberó de una prisión que yo no sabía que era una prisión. Me forzó a descubrir que podía sobrevivir sin él. Me dio la oportunidad de conocerte. Carmen,
Alejandro, quiero que sepas algo. No voy a regresar a Madrid contigo porque necesite que me rescates. Voy a regresar porque quiero construir algo nuevo con alguien que me ve como una igual, no como un accesorio de su vida. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Esa noche, llamé a Diego y Sofía para una conversación final. Su padre y yo nos divorciamos oficialmente la próxima semana. La casa es mía, y ustedes siempre serán bienvenidos allí. Pero yo voy a vivir principalmente en Madrid. ¿Con Alejandro?, preguntó Sofía. Con Alejandro, conmigo misma, y con todas las posibilidades que nunca exploré cuando estaba casada con su padre. Diego se veía preocupado. ¿Y papá? ¿Qué va a pasar con él? Su padre va a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, y va a aprender a vivir con el hecho de que las personas que lastimó ya no están disponibles para rescatarlo. Era una conversación dura, pero necesaria. Mis hijos necesitaban entender que su madre no era un recurso infinito de perdón y sacrificio. Finalmente, era una mujer con límites, y esos límites no eran negociables. 6 meses después, estaba de pie en la terraza del nuevo apartamento que Alejandro y yo habíamos comprado juntos en Barcelona, mirando el Mediterráneo y apenas reconociendo a la mujer que había sido abandonada en el aeropuerto de Casablanca. La mujer en el espejo ahora usaba colores que Roberto había dicho que no me favorecían. Había cortado mi cabello en un estilo moderno que él habría considerado inapropiado para mi edad. Tenía músculos en los brazos de clases de yoga que él habría considerado vanidad. Y tenía una expresión en los ojos que nunca había tenido durante 32 años de matrimonio. La expresión de alguien que toma sus propias decisiones y vive con las consecuencias alegremente. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, uniéndose a mí en la terraza con 2 copas de vino. En que hace exactamente 1 año, si alguien me hubiera dicho que estaría viviendo en Barcelona, con un hombre que no es Roberto, siendo completamente independiente económicamente, les habría dicho que estaban locos. ¿Te arrepientes de algo? ¿Te refieres a si me arrepiento de no haber descubierto la verdad sobre Roberto hace años? ¿De haber desperdiciado tanto tiempo siendo alguien que no era realmente? Algo así. No. La respuesta salió sin dudas. Porque si hubiera descubierto todo eso hace 5 años, habría tratado de arreglar mi matrimonio. Habría buscado terapia de pareja, habría hecho compromisos, habría encontrado maneras de perdonar y seguir adelante. ¿Y ahora? Ahora sé que algunas cosas no pueden ni deben ser arregladas. Algunas traiciones son tan profundas que la única respuesta apropiada es caminar hacia la puerta. Mi teléfono sonó. Era Sofía, llamando para su check-in semanal. Hola, mija. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Tengo noticias. Por el tono de su voz, esperé lo peor. ¿Qué pasó? Isabela vino a verme ayer. Quiere conocerte. ¿Para qué? Dice que después de todo lo que pasó con papá, finalmente entendió lo que tú viviste durante años. Y quiere disculparse por su parte en todo eso. Eso me sorprendió. ¿Cómo están ella y los niños? Luchando. Tuvieron que vender la casa y mudarse con la madre de Isabela. Los niños no entienden por qué papá ya no vive con ellos. Y ella está trabajando 2 empleos para sobrevivir. Sentí una punzada de algo que podría haber sido simpatía. Isabela también había sido víctima de Roberto, aunque había recibido más beneficios durante el tiempo que duró el engaño. ¿Y Roberto? Está viviendo en un apartamento pequeño cerca del centro. Trabaja en una empresa de contabilidad, básicamente haciendo el trabajo que tú hacías para él hace 30 años. Sofía hizo una pausa. Está pagando todas las deudas legales que puede, pero va a tomar años. ¿Te ha preguntado por mí? Todo el tiempo. Pero no le doy información sobre ti más allá de que estás bien y feliz. Eso está bien. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez lo perdonarás? Era la pregunta que había estado esperando. Y ya tenía la respuesta. Sofía, el perdón implica que alguien cometió errores o tomó malas decisiones. Lo que tu padre me hizo no fueron errores. Fueron decisiones deliberadas y sistemáticas tomadas durante décadas para controlar y manipular mi vida. Pero era nuestro papá, tu esposo durante más de 30 años. Y durante esos 30 años, me hizo creer que tenía problemas médicos que nunca tuve para evitar tener más hijos. Me robó la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre mi propia fertilidad. Me robó años de carrera artística diciéndome que era impráctica.
Me hizo sentir paranoica cuando mi instinto me decía que algo estaba mal. Sofía se quedó callada. Mija, algunas personas cometen errores. Otras personas son sistemáticamente destructivas. Tu padre pertenece a la segunda categoría, y yo ya no tengo edad ni energía para perdonar 30 años de manipulación deliberada. Entiendo, pero quiero que entiendas algo más. El hecho de que yo no perdone a Roberto no significa que ustedes no puedan tener una relación con él. Él es su padre, y eso es una relación separada de la que él tenía conmigo. Gracias por decir eso. Y Sofía, sobre Isabela, ¿sí? Dile que no necesito sus disculpas, pero si alguna vez necesita consejos sobre cómo reconstruir su vida después de descubrir que alguien en quien confiaba la traicionó completamente, estaré disponible para esa conversación. Después de colgar, Alejandro me miró con admiración. Eso fue muy generoso. Fue práctico. Isabela va a pasar por todo lo que yo pasé, pero con 2 niños pequeños y sin recursos financieros. No necesita que yo la odie además de todo lo demás. ¿Y Roberto? ¿Alguna vez hablarás con él otra vez? No lo sé. Tal vez algún día, cuando esté completamente segura de que cualquier conversación sería desde un lugar de curiosidad intelectual y no de trauma emocional. Me recosté contra él, pero por ahora estoy mucho más interesada en construir cosas nuevas que en resolver cosas viejas. Esa noche, mientras pintaba en mi nuevo estudio, algo que no había tenido en décadas, mi teléfono recibió un mensaje de un número que no reconocía. Era Roberto. Carmen, sé que no merezco respuesta, pero necesito que sepas algo. Cancelar tu boleto en Marruecos fue lo más cruel que te he hecho, pero también fue lo más honesto. Sabía que si regresábamos juntos de ese viaje, iba a seguir mintiéndote por años más. Sabía que no tenía el valor de decirte la verdad. Abandonarte allí fue mi manera cobarde de forzarte a descubrir que podías vivir sin mí. Espero que algún día puedas ver esa decisión terrible como el único regalo real que te di en 30 años. Tu libertad. No le respondí, pero guardé el mensaje, no porque lo perdonara, sino porque finalmente entendía que Roberto había tenido razón en una cosa. Yo necesitaba ser forzada a descubrir mi propia fuerza. Si él no hubiera cancelado mi boleto, yo habría regresado a México y habría seguido viviendo en su sombra probablemente por el resto de mi vida. 6 meses después, Alejandro me pidió matrimonio en el mismo café de Casablanca donde nos habíamos conocido. Había insistido en volver para cerrar el círculo de nuestra historia. Carmen Esperanza Vázquez, dijo arrodillándose en el mismo lugar donde me había encontrado llorando, en el suelo del aeropuerto. ¿Quieres casarte conmigo? Depende, le dije, porque después de 30 años con Roberto, había aprendido a hacer las preguntas importantes antes de comprometerse. ¿Vas a tratarme como una socia igual o como un accesorio decorativo de tu vida? Como la socia igual que siempre has merecido ser. ¿Vas a mentirme sobre cosas importantes? Nunca. ¿Vas a respetar que tengo mi propia carrera, mis propios sueños y mi propia identidad separada de ser tu esposa? Absolutamente. ¿Vas a manipular mi acceso a dinero, información o decisiones importantes? Carmen, tú tienes más dinero que yo. Sería estúpido intentarlo. Me reí, porque era verdad. El fideicomiso de Marisol había crecido considerablemente durante los años, y mis inversiones me habían convertido en una mujer genuinamente acaudalada. Entonces sí, nos casamos 3 meses después en una ceremonia pequeña en Barcelona, con Diego y Sofía como testigos, Marisol como madrina, y la hija de Alejandro, Patricia, como la persona que nos casó legalmente. Había estudiado Derecho y estaba autorizada para oficiar bodas. En mi discurso durante la recepción, dije algo que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Quiero agradecerle a Roberto Vázquez por cancelar mi boleto de avión hace 2 años, porque ese acto de abandono me forzó a descubrir que la mujer que yo realmente soy es mucho más fuerte, más independiente y más capaz de felicidad verdadera de lo que jamás imaginé. Patricia, la hija de Alejandro, me tomó aparte después del discurso. Carmen, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez tienes miedo de que esto termine como tu primer matrimonio? Era una pregunta inteligente de una mujer joven que había visto a su padre sufrir después de perder a su madre. Patricia, la diferencia entre este matrimonio y mi matrimonio anterior es simple. Esta vez, si algo sale mal, ya sé que puedo sobrevivir sola.
Eso significa que estoy aquí porque quiero estar, no porque necesite estar. ¿Y eso hace la diferencia? Toda la diferencia del mundo. Ahora, mientras escribo esta historia desde mi terraza en Barcelona, puedo ver cruceros llegando al puerto. Ocasionalmente me pregunto si hay mujeres en esos barcos que se sienten invisibles en sus propias vidas, que han perdido de vista quiénes son en lugar de ser las esposas o madres o hijas perfectas. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en alguna parte de ella, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente. Nunca es demasiado tarde para tomar decisiones basadas en lo que tú quieres en lugar de lo que otros esperan de ti. Y si alguien en tu vida te ha hecho sentir que eres dispensable, que no mereces respeto o que tus sueños no importan, esa persona está equivocada. No necesitas esperar a que alguien cancele tu boleto de avión para comenzar a vivir tu propia vida. Puedes comenzar hoy mismo. Ahora, soy curiosa sobre ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, estoy dejando en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y definitivamente los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.